Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo Boyer-Moore-Huxpool-Sunday junto con mi compañero Joseph Camilo. Autor y creación. El algoritmo en sí viene dado por otros algoritmos. Cada autor propuso una mejora sustancial al algoritmo que ya existía. En un principio era Boyer-Moore, que fue dado por Robert Boyer y Strother-Moore en 1977. Luego Huxpool agregó otra mejora y en 1980 y finalmente Daniel Sunday propuso una mejora adicional. Esta es a la tabla de desplazamiento en 1990. Ahora hablaremos acerca de su funcionamiento. El algoritmo de Boyer-Moore-Huxpool-Sunday es un algoritmo de string matching, por lo que básicamente este busca es encontrar coincidencias de un patrón específico dentro de una cadena de texto. Esto tiene muchísimos usos, entre algunos de ellos tenemos la búsqueda web, consultas en bases de datos o detección de plagio. El algoritmo usa como base el Boyer-Moore, el cual tenía una heurística del carácter erróneo. Y esto hacía que un símbolo en el texto provocaba un error y hacía que el más situado a la derecha dentro de la ventana de texto actual funcionara para desplazarlo y hacer las demás comparaciones. Sunday observó que esto podía ser incluso mejor al añadir una tabla de desplazamiento con cierto criterio adicional y así evitar tantas comparaciones innecesarias debido a las implicaciones que podrían tener estas coincidencias dentro del patrón. El Boyer-Moore-Huxpool-Sunday usa dos partes, un preprocesamiento que genera la tabla y luego la parte de la detección de coincidencias. En el procesamiento se inicializa la tabla con el tamaño del patrón más 1. Se llena cada valor del tamaño del patrón más 1 y esto puede indicar que cuando un carácter no pertenezca al patrón va a tomar como valor el tamaño del patrón más 1. Para cada carácter del patrón, a excepción del último, se actualiza la tabla con la distancia desde el final del patrón hasta esa posición. En la parte de la búsqueda se alinea el patrón de texto con la cadena y se empieza a comparar desde el final hacia el inicio, de derecha a izquierda. Si ocurre una discordancia, se utiliza la tabla de desplazamientos y hace la cantidad de salto necesaria para reposicionar el patrón y nuevamente empezar la comparación. Si hay coincidencias, se completa y se reporta la posición y se mueve el patrón utilizando nuevamente la tabla de desplazamientos. Aquí un poquito de su estructura y su ejemplo. Vamos a tomar en cuenta que tenemos un texto que va a ser abracadabra y un patrón que es abra. Entonces, la longitud del patrón es 4, por lo que la tabla del desplazamiento es 4 más 1, 5. Ahí podemos apreciar A, B, R, A y asterisco significando cualquier otra letra que no pertenezca al patrón. Se les asignan los valores correspondientes y para el último valor de la tabla del desplazamiento que está repetido, que es la A, se toma el valor menor, el 1. Entonces queda A con un valor de desplazamiento 1, B con un valor de 3, R con uno de 2 y cualquier otro carácter con uno de 5. Aquí vamos a ver un poco cómo se comporta. Ponemos el patrón de texto bajo la cadena y empezamos a comparar. ¿Coincide? Efectivamente. Continúa el siguiente y así sucesivamente. Encuentra la coincidencia y compara el siguiente carácter para saber si puede continuar. Como ve que el carácter no pertenece a la secuencia, este toma un desplazamiento de valor 5. Por tanto, el patrón se desplaza hasta B, quedándonos de esta manera nuevamente el patrón de texto con respecto a la cadena. Se comparan y como B no corresponde a A, nuevamente se toma el valor que teníamos, el cual era de un desplazamiento de 3. Tomando desde B, llega hasta A al final de la cadena. Al ubicarse se empieza a comparar nuevamente y como pueden ver terminamos obteniendo otra coincidencia. Así terminamos con dos coincidencias dentro de la palabra. Y ahora vamos a ver la implementación de este algoritmo en Java. Como podemos ver en un principio, el algoritmo toma el tamaño del patrón y del texto. Si el tamaño del patrón es mayor que el del texto, directamente retorna porque no van a haber coincidencias. Prepara la tabla de desplazamiento con un hash map, asignándole el valor correspondiente de desplazamiento a cada carácter del patrón.
Entonces él empieza comparando el carácter con el carácter del patrón con el carácter del texto, así hasta obtener las similitudes. Si son iguales, retorna, el patrón se encontró en este índice. Entonces, una vez usa tal desplazamiento para seguir con, una vez hecha la comparación, usa tal desplazamiento para seguir con la comparación a lo largo de todo el texto. Si no encuentra directamente un patrón dentro del texto, este retorna -1. Ahora bien, hablemos de sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que tiene el Boyer Morpho's Play Sunday es que es mucho más rápido que otros algoritmos de búsqueda en casos prácticos, sobre todo cuando se trata de textos largos con patrones muy cortos. Y al hacer menos comparaciones de las necesarias, esto puede ayudar a saltar más posiciones y hacer que el número de espacio requerido en memoria sea menor. Ahora bien, dentro de las desventajas cabe aclarar que no es el más rápido en todos los casos. Y de hecho, para ello hay otros algoritmos mucho mejores como el Natt-Morris-Pratt, que pueden ser más eficientes en contextos, especialmente en patrones de texto muy largos o más específicos. Y en cuanto a su complejidad, en el mejor de los casos, si bien es cierto, es bastante rápido, en el peor llega a degradarse hasta n por m, lo cual lo hace increíblemente lento, y eso también se puede dar por muchos caracteres repetidos dentro del patrón. Muchas gracias por escuchar y eso es todo.